relación. De hecho, aquí vemos en este cuadrito, por ejemplo, la relación entre ellas. Miren, por ejemplo, una hormona como son los glucocorticoides pueden dar respuesta en los linfocitos, en los neutrófilos, en los monocitos y los macrófagos. Ahora, esta expresión se da por las citocinas, no son solas. Otro ejemplo son la sustancia P, donde ustedes pueden ver linfocitos T y B, eosinófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, neuropéptido Y, que también sirve, por ejemplo, este neuropéptido Y sirve para la cuestión de la alimentación. Por ejemplo, las personas que son muy ansiosas, nerviosas, comen más, y de ahí su relación con que algunas de las razones por la obesidad tengan que ver con inflamación. Vean cómo están aumentados los linfocitos T, B, células dendríticas, monocitos, macrófagos, etcétera. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de que todas las hormonas están relacionadas con ellas, ¿no? Y pueden estar provocando alteraciones del sistema inmune. De hecho, existen receptores neuronales de citocinas que están distribuidos a lo largo del sistema nervioso central, lo que sugiere que las citocinas funcionan como neurotransmisores también. Y no son neurotransmisores. Y ejercen su acción directa sobre el cerebro. O sea, el sistema inmune también está metido en cómo respondemos al cerebro y cómo el sistema inmune se deja llevar por una emoción. Entonces, en la depresión se ha demostrado que la existencia de un perfil bioquímico, es decir, de ciertas sustancias específicas a nivel endocrinológico y a nivel inmunológico, similar observada a la del estrés. O sea, si ustedes están tristes o estresados, van a sacar sustancias inflamatorias, van a sacar sustancias que alteran la... O sea, si les llega un día gris, le tienen estrés psicológico fuertísimo, va a cambiar la bioquímica y esto se va a mostrar en hábitos menos saludables. Ejemplo, les puede comenzar a dar insomnio, comen mal, hacen poco ejercicio y entonces comienzan a hacer todas las cosas al revés. O sea, sentirse infeliz les comienza a causar enfermedades. ¿A través de qué? De estos cambios. ¿Sí? Si se sienten infelices no van a querer hacer ejercicio, si se sienten infelices no van a querer comer bien, no se van a cuidar. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio tienen una mente más saludable, ¿no? Cuerpo sano, en cuerpo sano. ¿Quién dijo eso? Hipócrates, más de 1000 años. No le hacemos caso a Hipócrates, ahí sigue. Tiene 100,000 aforismos. Yo a mis alumnos de medicina les digo, hay que leer los aforismos de Hipócrates. ¿Por qué? Porque Hipócrates tuvo mucha razón, la observación es lo principal en la medicina. Entonces, todo esto les condiciona a padecer las enfermedades. Por ejemplo, el estrés puede alterar la función del sistema inmune, de forma que se puede influenciar el desarrollo o crecimiento de las enfermedades neoplásicas, ¿no? Lo que ya platicamos hace rato. Por ejemplo, aquí miren, este cuadrito que está muy bonito, dice el efecto del estrés sobre el sistema inmunológico humano. Por ejemplo, mujeres que recién enviudan, fíjense nada más, aumento del cortisol, disminución de la proliferación de las células presentadoras de antígenos y la reducción de las células que matan a cualquier tipo de antígeno. Mujeres recién divorciadas, disminución cuantitativa y cualitativa del sistema inmunológico, disminución y proliferación ante mitógenos, disminución de CD4, reducción, nada más. Cuidadores de enfermos de Alzheimer, o sea, las personas que cuidan enfermos, miren lo que les pasa. Parejas de seropositivos para virus del SIDA. O sea, si se sabe que los dos tienen SIDA, miren lo que les pasa, hasta bajan. O sea, saber que están enfermos es peor. Estudiantes en época de exámenes disminuyen las células que matan. Pacientes con depresión disminuyen el número de actividad de leucocitos, ¿no? Pacientes diagnosticados con cáncer de mama irresecable, vean. O sea, una emoción, o sea, si les dicen que están mal, todavía el sistema inmune se va más para abajo. Es una grosería. Y entonces podemos llegar a algunas conclusiones iniciales en este tema que tienen que ver con las interacciones neuroinmunológicas del cáncer con respecto a que hay que buscar más información todavía en la neurobiología, la inmunología y la psicología. Y a pesar de que en los últimos años el papel de la llamada psiconeuroinmunología y en especial de las citocinas en la aparición y desarrollo de diversas patologías está adquiriendo peso, aún no tenemos conclusiones claras de dónde puede estar la relación. De hecho, el avance del conocimiento sobre los efectos de las alteraciones del sistema nervioso central, el endocrino y el inmunitorio, así como la relación con los estados de ánimo, podría esclarecer la susceptibilidad personal y la evolución particular, incluso paradójica, de algunos de este grupo de pacientes. Y claro, si podemos aclarar a nivel molecular, anatómico, todo lo que tiene que ver con las interrelaciones de los aparatos que acabamos de hablar, pues nos permite diseñar una terapia farmacológica o de la que sea mucho más clara para la interfase entre todos los sistemas. Es decir, si sabemos en qué falla, nosotros podemos aclarar dónde podemos trabajar. Y entonces,
Si ya tenemos todo este contexto, ¿dónde entra la nutrición? Pues aquí. Nosotros, al aclarar el sistema, al aclarar todo esto, podemos llegar entonces a la intención de entender dónde va a entrar los nutrientes, que serían la parte que nosotros podemos ocupar en la parte ortomolecular. Y es que en todos los organismos se dispone una serie de mecanismos contra los agentes foráneos, como ya lo vimos en el sistema inmune, que van desde la piel hasta las cuestiones químicas como el pH de la piel, ¿sí? O las mismas células del sistema inmune, ¿sí? Que van a tener mecanismos celulares y humorales, lo que ya platicamos. Entonces, ¿dónde entran los alimentos? Pues los alimentos en conjunto y sus componentes en particular, sean los que sean, ejercen un papel importante en el desarrollo y preservación del sistema inmune. Por ejemplo, las deficiencias marginales, es decir, aquellas que no son importantes, o los excesos crónicos, el desequilibrio, pueden dañarlo. Aquí el problema son como todo los excesos o las deficiencias. Y ese es el pequeño problema que tenemos hoy en día. ¿Cuándo comemos de más? ¿Cuándo comemos de menos? Por ejemplo, los primeros trabajos realizados en niños con malnutrición calórico-proteica mostraron que todos los niños que no estaban bien alimentados tenían infección y malnutrición y estaban ligadas ineludiblemente. Es decir, no había manera de separar infección y malnutrición de otra manera. Niño malnutrido, niño infectado. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en mi servicio social, vi muchos niños de campo y todos malnutridos. ¿Saben qué era muy común ver? Que tenían hongos en los pies. Y uno se pregunta, ¿cómo un niño tiene hongos en los pies? Muy sencillo. El aparato inmunológico cuida lo más importante y deja al final la piel. Los hongos en los dedos de la piel, los hongos en los dedos del pie, tiene que ver con esta deficiencia inmunitaria. Todos los que tengan honguitos, de los que nos estén viendo, tienen una deficiencia en su sistema inmune. Los hongos no entran solos, los hongos son oportunistas. ¿Y de qué se están aprovechando o en qué se vuelven oportunistas? En aprovechar la falta de respuesta inmune. Por ejemplo, los pacientes con diabetes son muy comunes que les dan infecciones por hongos. No es por el azúcar, no nada más es por el azúcar porque haya comida para el hongo. Su aparato inmune en los pacientes que tienen diabetes está alterado. Ustedes nada más vean cómo son los pacientes con diabetes. Nadie me quiere, nadie me hace caso, deprimidos. ¿Y cómo esperan que esté el aparato inmune? Pues eso le suma infecciones. Azúcar más depresión del aparato inmune igual a infecciones. ¿Qué tienen de infecciones los de diabetes? Pues infecciones de vía urinaria, infecciones en la piel. ¿Sí me explico? Hay una serie de cosas que fomentan eso. Entonces, la depresión del sistema inmune en malnutrición exacerba el riesgo y la severidad de todas las infecciones, sean las que sean, niños o adultos, ¿no? Entonces, se ha demostrado que la deficiencia, por ejemplo, de aminoácidos específicos, ¿no? En este caso, disminuye la respuesta a anticuerpos y en otros casos al desequilibrio entre ellos. Y cuando es así, hasta puede provocar una respuesta exacerbada. O sea, si comen muy mal y no tienen los nutrientes adecuados, van a tener o falta o pueden llegar a tener alteraciones. Y esto me va a decir, ¿cómo? Sí, si ustedes comen algo demasiado o cierto grupo de cosas, hasta pueden provocar una respuesta exacerbada. De hecho, actualmente las investigaciones se inclinan al estudio de los efectos inmunoestimuladores y antiinfecciosos, por ejemplo, de estos aminoácidos, la glutamina y la arginina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se ha visto que estos dos ayudan a regular la respuesta. Por ejemplo, la glutamina ha demostrado un efecto específico estimulador sobre la síntesis de DNA. En el caso de la arginina, mejora la respuesta inmune, sobre todo, por ejemplo, en periodos donde hay estrés, quemaduras, trauma, pues pueden ustedes ver respuesta. De hecho, la función de muchas células inmunocompetentes, es decir, de células del aparato inmunológico, dependen de pasos metabólicos que necesitan varios nutrientes. Entre ellos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que se alteran cuando hay deficiencias de complejo B, de vitamina A, C, E y ácido fólico. Entonces, todo esto se da de golpe. De hecho, algunos autores han demostrado que el exceso moderado, a veces, por ejemplo, de A o E, y ciertos carotenoides potencian una respuesta inmune específica. No obstante, la ingesta excesiva de vitamina A puede deprimir el sistema inmune. O sea, también hay que valorar cuánto hay que estar tomando, tampoco hay que exagerar. Lo que hay que tomar es que nosotros necesitamos en orto tomar una cantidad dependiendo de la sintomatología del paciente. Por eso es muy importante que digo, observen al paciente. No nada más es, le voy a dar vitamina A hasta que se vea naranja. No. Yo tuve una pacientita que le daban y comenzó a tener alteraciones.
¿Por qué? Porque ya se estaban pasando. Nosotros en orto tenemos que entender el principio básico de que nosotros tratamos deficiencias. Cuando la deficiencia está cubierta, nosotros debemos de pasar al modo de manutención. Eso quiere decir darle las dosis adecuadas para que ya no baje de su estado adecuado. Y aquí el problema es que algunos se emocionan y le siguen dando. Le dicen, ay, pues no, que era muy buena la orto. No, sí es buena, pero ten en mente que tú nada más vas a corregir la deficiencia. De eso se trata orto al final. De corregir deficiencia y darle manutención para estar bien. De eso se trata. Y aquí mucha gente dice, es que la orto no sirve, es que la orto me causó intoxicación. Por supuesto que les puede causar una intoxicación si ustedes no saben lo que hacen. Tiene que haber una lógica. Otro ejemplo de esto es la función del zinc en la respuesta inmune, que no está totalmente dilucidada. Sin embargo, se ha relacionado con que sirve para lo que es la polimerasa del DNA-RNA. Esto quiere decir que ayuda al material genético a replicarse, es decir, hacen una nueva célula y esto les ayuda a tener nuevas células, la regeneración. Se sugiere su potencial de acción como una parte de la expresión del genoma. O sea, también ayuda a que ciertas proteínas se comiencen a expresar y que funcionan para la defensa, ¿sí? Entonces, son factores que medían y regulan todo el sistema inmune. Entonces, el uso del zinc, ¿no? También se ve, por ejemplo, que la necesidad de este zinc para asegurar actividad de metaloenzimas, de las cuales ayudan a la eficiencia de la respuesta inmune. El magnesio, el zinc, el selenio, están en ese grupo. También se ha visto que el hierro es necesario para la óptima función de las células natural killer. Las natural killer son estas células o glóbulos blancos que se dedican a matar cualquier célula extraña. Son inespecíficas. Y cuando hay infecciones pueden ser los neutrófilos. Por ejemplo, cuando hay una infección específica por una bacteria, hay neutrófilos. O los linfocitos, cuando ya tenemos una respuesta específica, sean linfocitos B o T. En casos de deficiencia, se puede encontrar que hay una disminución de la capacidad bactericida de los linfocitos. O sea, al no tener el hierro, nuestras células no pueden matar a las bacterias, no nos sirven de nada. Y es lo que les decía hace rato. Pues sí, ya estoy muy alegre, pues sí, ya sé que me estoy tomando toda la buena vibra de la gente, ¿sí? Y ya sé que puedo responder, pero si no estoy tomando lo adecuado, no respondo. O sea, por eso decía yo, no nada más es que me sienta feliz, ¿no? Y puede causar alteraciones que están en muchas enzimas, por ejemplo, la ribonucleótido reductasa, ¿sí? Que sirve para la proliferación celular. Entonces, ¿cómo crecen mis células de defensa si no tengo con qué crecerlas? Otro ejemplo es el selenio, ¿no? Que aquí también participa en los procesos de protección celular, ¿no? Respuesta inmunohumoral. Entonces, tiene un efecto inmunoestimulante el selenio. Otro ejemplo es el magnesio, ¿no? Aquí, por ejemplo, el magnesio tiene funciones que tienen que ver con células inmunes, evitando o regulando lo que es la respuesta inmunitaria y celular. Tiene relación con el desarrollo del cáncer, en algunos casos puede actuar como anticarcinogénico y en otros como causante del crecimiento tumoral. ¿De qué depende? Del tipo de cáncer. De esto vamos a hablar el próximo seminario, la segunda parte de para saber cuándo ya se pasó uno de listo, o cuándo nos hace falta, o cuándo ya no es bueno darlo, ¿no? Lo que yo decía el otro día, pues es que alguien dice, no, es que si le damos vitaminas al tumor crece. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuánto? Ese es el secreto aquí. Nutrientes e inmunidad, por ejemplo, la deficiencia podría estar asociada a alteraciones de la población de linfocitos T, en el caso del magnesio. Si no hay linfocitos T, ¿quién mata el tumor? ¿No? ¿Quién los reconoce? ¿Quién los mata? Y entonces le permite el crecimiento de clones malignos, o sea, de células tumorales malignas. También el magnesio puede ser beneficioso en aquellas enfermedades del sistema hemolinforeticular. ¿En qué sistema es ese? Dicen algunos. Pues en la médula ósea, en el crecimiento de las células por leucemia. ¿Sí? Sin embargo, algunos dicen, bueno, es que promueve tumores sólidos. Sí, pero ¿en qué tipo? ¿En qué pacientes desarrolla ese tipo de tumores, como dice aquí? No se sabe. También es de destacar que algunos investigadores recomiendan la suplementación de este elemento mineral en individuos con cáncer, fíjense, a pesar de eso, para prevenir los síntomas nocivos provocados por la hipormagnesemia. ¿Por qué? Porque el tumor es cierto que se consume el magnesio y luego el resto del cuerpo se carcome. Otro ejemplo son los lípidos dietarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestros famosos eicosanoides, ¿sí? Los omegas, ¿no? Porque estos también tienen que ver con los cambios en las estructuras de las membranas, trabajan los receptores, modifican el número y función de las poblaciones de linfocitos
y en el mecanismo de acción de las citocinas. O sea, también los omegas tienen que estar ahí. Como nos vamos dando cuenta, pues tenemos una serie de sustancias que podemos ocupar. Y entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Pues la más importante de todo este seminario es que una buena nutrición da un buen sistema inmune. Y un buen sistema inmune previene el cáncer. De eso es de lo que se trató el día de hoy. Entender que el sistema inmune tiene un montón de cosas, pero esas cosas no funcionan solos. Y entonces tenemos muchas preguntas que debemos de analizar desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que nos hace falta entender? ¿Dónde vamos a resolver el problema del cáncer? ¿Con cuánto? Bueno, hoy no lo vamos a hacer, hoy vamos a tomar una pausa hasta aquí para resolver preguntas porque estoy casi seguro que muchos van a tener más preguntas y me voy a extender sobre ellas. Por eso hoy le di menos tiempo a la parte de exposición y me fui más rápido, porque me interesa que pregunten y quede muy claro esta parte. Hoy no voy a hablar de dosis. Si alguien me pregunta de dosis, hoy no vamos a ver dosis. Si ustedes quieren ver dosis y cómo se utiliza para cada tipo de tumor, los voy a invitar a que nos vean en nuestro próximo seminario. Todo lo demás que me quieran hacer preguntas de hoy los vamos a pasar. Entonces, no me lo vayan a tomar a mal porque lo que queremos es que nos vean la próxima vez. Hoy los vamos a dejar listos, preparados para que nos vean en la segunda parte del seminario, que se va a tratar exclusivamente de eso. De qué dosis, cuándo, por qué, dónde sí, dónde no. Entonces, los vamos a esperar con mucha ansia para que tengan todas esas preguntas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, sobre todo del cáncer en los ancianos. Vamos a trabajar un poquito en el cáncer a lo mejor en los niños. Yo todavía no he metido esa parte porque en la continuación, pues lo que vamos a hacer básicamente son estos temas. Sin embargo, si ustedes tienen alguna recomendación, les pido que antes de la próxima semana le envíen a través de Facebook o a través de la página o al correo, nos digan qué tipos de cáncer les gustaría que tocáramos. Si ustedes tienen algún paciente que les interese, que nos cuenten su caso, para que nosotros lo podamos incluir aquí, les podamos dar alguna respuesta. Entonces, lo que vamos a tener en el próximo seminario tiene que ver con nutrición y cáncer en el adulto mayor, la modulación nutricional del cáncer, o sea, qué alimentos son los más adecuados y recomendaciones nutrimentales para estas personas con cáncer. Entonces, esto es nuestro próximo seminario, es la segunda parte de este seminario, el cual titulamos Cáncer, Inmunología y Vitaminas, porque vamos a trabajar en esta parte la próxima sesión. Entonces, yo los invito a que nos hagan sus preguntas el día de hoy con respecto a lo que platicamos. No me vayan a preguntar dosis hoy, no se los voy a contestar. Queremos verlos la próxima semana, entonces sí, vamos a platicar de dosis, dónde, cuándo, quiénes son las buenas, quiénes son las malas, por qué sí, por qué no. Y probamos platicarlo la próxima vez. En esta vez les pido que sus preguntas sean de esta parte inmunológica, emocional y nutrimental básica, para que luego le demos pie a la siguiente parte donde seguramente todos vamos a estar muy felices de poder compartir con ustedes. Entonces, les agradezco mucho su atención y bueno, si tienen alguna pregunta, pues bueno, este es el momento para hacerlas y comencemos por ahí, ¿no? No sé cuántas preguntas tenemos por ahí. ¿Cómo que no hay dudas? Eso quiere decir que nos vamos a ir temprano. Por favor, háganos algunas preguntas. Yo creo que sería muy bueno que alguien nos hiciera algún aporte por ahí. No queremos estar tan tristes. Pensamos que iba a haber más preguntas al final y nos están dejando solos. Háganos alguna preguntita, les pedimos. Parece que avanzamos 10 minutitos y ya en ese periodo de avanzar, vamos para ver si hay preguntas. Pero, ¿les damos 10 minutitos de descanso? ¿O les damos 10 minutitos de... ¿Qué diapositivas siguen? No, ya tenemos las diapositivas del siguiente seminario. Yo creo que vamos a aprovechar el tiempo porque no hay preguntas. Ay, no, pero ¿qué? Se van a quedar con la duda. No, pues todos nos calificaron, creo que excelente según tu encuesta, ¿va? Ahí hay una duda. A ver, Juan Carlos, con mucho gusto puedo regalarles un libro en forma digital
donde hay explicaciones de las razones emocionales y las enfermedades. Si nos comparte su correo. Bueno, Juan Carlos, pues ponlo en Facebook, pues ahí nos retroalimentamos todos. Sí que Beatriz, perdón, pero llegué tarde. Bueno, pues va a estar la grabación disponible en unos minutos más. Pero si tienes dudas, pues igual podemos responder en este rato. ¿Cómo va la votación? Pues todos excelentes, mira. Pues sí, lo que me preocupa es que nadie me pregunta. Yo creo que fue muy bueno o de plano, no tengan miedo en preguntarles, vamos a resolver hoy las dudas. O se me hace que lo que quieren es preguntar de las dosis, ¿verdad? Puede ser. Juan Carlos, para todos los asistentes, muchas gracias. Excelente el tema y el expositor. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una manita, ¿no? Ah, sí, Blanca López. El micro a Blanca López. Blanca López, escuchamos, Blanca. Si quieres, Blanca, ponerle un chat, igual podemos leer tu pregunta porque no te escuchamos nada. Silvia Beatriz, ¿qué opina de los conflictos biológicos? Ay, Silvia, conflictos biológicos. No sé a qué se refiere exactamente con conflictos biológicos. No sé si nos puede hacer más grande la pregunta, Silvia, porque no entiendo muy bien a qué se refiere con conflictos biológicos. ¿No? Pregunta Penil Ramírez, pero es parte es un alumno. Dice, la certificación que nos entregan nos lo dan vía digital o por valija a Venezuela. Bueno, pues enviamos vía digital, Penil, enviamos por correo electrónico tu diploma. Pero eso ya es tomando la membresía. Ahorita es una charla gratis. Y bueno, hay otra pregunta. Dice, hola, soy Blanca López, no tengo micrófono, bueno, ¿cuál será tu? Silvia Beatriz, la nueva medicina de Hammer tiene la teoría de que los cánceres son productos de conflictos biológicos. Ah, ya, se refería a lo de Hammer. Bueno, es que sí, efectivamente en lo de Hammer no nada más, es que no se considera nada más un conflicto biológico. Yo más bien le diría que es un conflicto psicobiológico, heredable. O sea, no, usted no va a padecer una enfermedad nada más porque un día alguien le diga, pues ya no te quiero y se aparece la enfermedad. Tiene que haber como un terreno genético favorecido por el medio. O sea, si una persona tiene de alguna manera, sus características genéticas, como dije hace rato, si la mamá, la abuela, pues, tuvieron cáncer de mamás, obviamente estaba hablando de una persona, o está hablando de una línea familiar femenina muy sensible a este tipo de situaciones. Y luego viene el conflicto, y el conflicto puede ser o no dado por una situación real. Voy a ponerles un ejemplo. Mucha gente dice, no, pues es que a mí nadie me traicionó. Bueno, no, la traición no tiene que ser una traición, digámoslo, literal. Hay muchas personas que se sienten traicionadas aunque no lo dicen, y hay muchas personas que se sienten solas aunque no lo dicen. Es como dije hace rato, la persona que se siente sola, muchas veces tiene a toda la familia alrededor, y eso no le sirve para curarse. Hammer lo que hace es darle un poquito el entorno, yo he leído las teorías de Hammer, y lo que hace es
darle este entorno como de que un conflicto que puede ser resuelto o no. Por ejemplo, a mí lo que me sorprende un poco es que Hammer dejaría que muchos cánceres se resolvieran solos. Sin embargo, existe un riesgo por lo que hizo Hammer y que fue lo que hizo que encarcelaran a Hammer, que pues muchos pacientes comenzaban a decir, bueno, pues sí me voy a curar, pero el tumor crecía. Y entonces comenzaba a haber una sensación como de terror por parte del paciente y por parte de los médicos que la atendían, porque decían, oiga, pero es que usted no se está atendiendo. No, pues no hay que atenderlo, hay que dejar que el conflicto termine para que el cáncer se cure. En uno de los ejemplos que hace Hammer, recuerdo mucho que, por ejemplo, dice que cuando un animal no puede digerir algún alimento, lo que hace el cuerpo naturalmente es aumentar la secreción de ácido. Y que para poder aumentar la secreción de ácido lo que hace es crear un tumor hipersecretante, como lo son los tumores de estómago, que son tumores hipersecretantes de ácido. Entonces, él dice que hace esta hipersecreción para compensar el no poder digerir la sustancia o el objeto o el alimento. Y lo que termina provocando es un tumor, el cual va a desaparecer cuando ya no tenga el cuerpo la necesidad de tratar de digerirlo. Entonces, de hecho, hay libros muy interesantes como Las cebras no hacen úlcera, no recuerdo bien el título, pero también explica, por ejemplo, por qué algunos animales en la naturaleza no hacen enfermedades de ese tipo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero por ejemplo, solamente los animales domésticos son los animales que hacen tumores. Pero, por ejemplo, en los animales salvajes casi no se da el conocimiento de enfermedades tumorales o cancerígenas. Es raro, pero casi todos los animales que conviven con el hombre sí tienden a dar enfermedades de este espectro, es decir, que les da tumoraciones, cosas de ese tipo. Por ejemplo, me ha pasado ver personas que tienen cáncer y los animales con los que viven tienen cáncer o tienen algún tipo de tumor. Entonces, como que la personalidad del individuo y la personalidad del animal se combinan ahí para dar esta situación emocional. Entonces, esos son algunos datos que se pueden pensar de las personas que les va a dar cáncer. Y el conflicto biológico, pues es tratar de resolverlo. Y el cuerpo va a tratar de resolver eso. Ustedes piensan en personas que tratan de resolver su soledad y pues a veces lo resuelven y salen adelante y otras veces simplemente no terminan de levantarse. Entonces, yo creo que ahí Hammer lo que trata es de explicar de alguna manera que cuando aparece el conflicto el cuerpo va a buscar una manera de resolverlo. ¿Y cómo lo va a resolver al final el cuerpo? Eso no lo sabemos. Y ese es el riesgo que corrían las personas que según yo, se atendía con Hammer. Y eso es lo que castigaron a Hammer. El hecho de que, pues como no sabía dónde iban a terminar, él recomendaba que siguieran adelante y que se acabara el conflicto y que se iban a sanar. Pero la verdad es que no podemos asegurar que eso fuera así. De hecho, hoy en Alemania existe, ya es más aceptada esta situación de la nueva medicina en Europa. Y aún a pesar de eso, todavía hay mucha desconfianza en los medios tradicionales. Y aún en los medios no tradicionales, por ejemplo, yo conozco mucha gente que hace medicina alternativa, como le llamamos, y conocen poco del trabajo de Hammer y les da y no son muy adeptos. Yo de hecho lo de Hammer lo aprendí por una persona que hace medicina alternativa en España. Yo no tenía conocimiento de esto. Y por ejemplo aquí en México conozco poca gente que conozca de las alternativas de la medicina o de la nueva medicina de Hammer. Y pues realmente yo no conozco a nadie en México que haga la medicina como la explica Hammer. Es complicado. No sé si tengamos alguna otra pregunta por ello, si resolvimos la pregunta. Sí, ya tenemos varios. A ver. Bueno, hay una muy extensa. Mejor la digo después de esta de Blanca. Estoy convencida, dice Blanca López, estoy convencida de que el cáncer influye en la cuestión emocional. Y mi pregunta es si la nutrición ortomolecular también puede ayudar a mejorar las cuestiones emocionales. Sí, claro que sí, Blanca. La medicina ortomolecular tiene una ventaja. Yo no sé si ya le tocó a Blanca ver algunos de los seminarios que corresponden, por ejemplo, a colina inositol o al complejo B. Y de hecho, Blanca debe saber, si revisa algo de medicina ortomolecular, que la revista precisamente de ortomolecular inicialmente tenía que ver con tratamientos psiquiátricos. La medicina ortomolecular se empezó a Nos fuimos del aire. Nos fuimos del aire. Evidence made easy. This is not presenter. Ups, tengo que pasarlos. Aquí están todavía. Hola, hola. Sí, sí nos escuchan.
Sí, veo tu pantalla, a ver, cámbiale. Si nos pueden confirmar si nos están escuchando, por favor. Alguien, por favor, que nos avise si nos están escuchando. Tuvimos un detalle técnico, nos sacó el webinar. Entonces, a ver si alguien nos puede escribir o Ya. decir si está escuchando. Sí, dice Blanca López que sí nos ve. Ah, ok, muchas gracias, Blanca. Perdón, pero bueno, tratando de regresar a la parte del que estábamos respondiendo. La pregunta, ¿cuál era? Para ver si podemos regresar desde el inicio. Sí, nos preguntaba Blanca López que si la nutrición ortomolecular también puede ayudar a mejorar las cuestiones emocionales. Ah, bueno, estábamos con lo de las cuestiones emocionales y le decíamos a Blanca que sí, efectivamente, al inicio la medicina ortomolecular y de hecho la revista que hoy se llama Journal of Orthomolecular Medicine, originalmente era una revista como más de psiquiatría o de problemas psiquiátricos o psicológicos. Y de hecho los primeros tratamientos que tuvo la medicina molecular como tal fueron a nivel psicológico. Entonces sí se puede ocupar y definitivamente mejora mucho. Y no solamente en el aspecto emocional. Aquí, claro, cabe resaltar que pues, si la persona tiene una depresión grave, pues obviamente tiene que tener otras técnicas de ayuda. Hay personas que me dicen, oiga, pero yo le puedo sacar adelante con eso solo. No, nunca se apoyen en una sola cosa porque probablemente puedan sentir que no les da el mismo resultado. Mientras más herramientas tengan ustedes terapéuticas es mejor para el paciente. Entonces aquí obviamente pueden tener muy buenos resultados siempre y cuando tengan de alguna manera un buen armamento terapéutico, no nada más el darles puras vitaminas, vitaminas y vitaminas, porque puede haber otras cosas que estén condicionándolo. Por ejemplo, si el problema es muy grave y está en casa, pues no importa que ustedes lo bañen con todas las vitaminas que quieran, eso no va a funcionar. Tiene que haber un equilibrio en el tratamiento. Por ahí tenemos otra pregunta, creo. Creo que por aquí hay otra preguntita. Por ahí tenemos más preguntas, creo. Sí. Igual Blanca dice, Blanca. me di a la tarea de leer algo sobre el funcionamiento de las glándulas Sí. y veo la mega importancia que tiene el que funcionen de la mejor manera, tanto que estén debidamente depurando el organismo, Sí. así como de nutrir para que haya una excelente producción de hormonas, ya que éstas pueden llevarlas a los órganos y de esta manera el organismo funcione mejor. No. Y por supuesto, esto no es la panacea, pero estoy convencida de que es una excelente arma, un tratamiento integral. Claro que sí. Sí, siempre vamos a tener la idea de que podemos dar un tratamiento, pero siempre hay que buscar las opciones. Mucha gente se conforma con un solo tratamiento y por eso las terapias alternativas, como dicen, pues están en busca de eso. O sea, no se trata nada más de dar una alternativa. La medicina holística pues trata de influir en que todo puede ser combinado y ayudado para el mejoramiento del paciente, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar esta terapia, ayudarle con psicoterapia, o sea, tienen muchas armas alrededor, no es la única. Y una que es un poquito larga, te la doy. ¿De quién es? De Mandy León. Mandy, escuchamos. Dice, hola, llevo una alimentación bastante saludable, vegetariana, crudívora, muy equilibrada. Además, tomo algunos complementos nutricionales como vitaminas y minerales. Sí. Realizo desintoxicaciones periódicas como limpieza de hígado y riñones. Y mi estado de ánimo ha mejorado bastante porque me he distanciado de mi familia, claro, y de su nefasta influencia emocional en mí. Me he mudado a otro país. Tengo rinitis crónica y si bien es cierto que cada vez me encuentro mejor de mi alergia, recientemente agarré un resfriado o gripe y justo después de una infección de garganta que me reapareció a las 2 semanas, en total estuve casi un mes y medio enfermo y me sentía bastante mal, sin energía. ¿A qué le suena a usted mi sintomatología? Las infecciones de garganta, bronquios nasales son recurrentes en mí. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias.
Bueno, yo te recomendaría en ese sentido, tu problema, si lo vemos desde el punto de vista emocional, y me imagino que hacia allá va la pregunta, tiene que ver un poquito con la cuestión que estás viviendo precisamente de separación de la casa y de imponerte. El aparato respiratorio, todo lo que venga desde la nariz hasta los pulmones es sobrevivencia, la respiración, la cuestión de sobrevivir al mundo. Entonces, tú estás viviendo una confrontación y una responsabilidad nueva. Los pulmones son, los bronquios son responsabilidad. Los pulmones es la sobrevivencia que tienes ahora separado de tu familia. Y bueno, la nariz es el poder. Entonces lo que tú estás viendo es ahí la confrontación que tienes con la nueva vida. Obviamente esto lo pudiste haber tenido desde antes de haberte salido, pero se puede estar agravando debido a estos cambios que estás viviendo. Y bueno, el conflicto hay que resolverlo, y el conflicto es afrontar esta nueva vida que tienes, y efectivamente la familia puede ser un gran influyente malo en las personas. Hay muchas personas que necesitan separarse de su familia porque les hace mucho daño, pero también nosotros necesitamos entender esa situación de separación como una forma positiva para evitar alterar otras cosas en el sistema inmune, ¿no? Yo me iría por ese lado. Y bueno, hay muchas sustancias que te pueden ayudar en ese sentido. Por ejemplo, la vitamina C y la vitamina E son de aquellas y la A son de las que te pueden ayudar más en ese sentido de las alergias, y que te pueden dar un buen resultado. También obviamente tenemos algunas otras como el magnesio y el selenio, que pueden estar dentro de este grupo de sustancias que puedes ocupar para parte de tu tratamiento. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, ¿va? Déjame revisar nuevamente. Sí, Blanca López nos dice que el tratamiento del par biomagnético es muy buen complemento. Y también ella nos dice que me puede decir qué diferencia hay entre vitaminas convencionales de laboratorio a las de vitaminas orgánicos, y si hay un video de cómo se preparan estos productos. Asner es un laboratorio homeopático, tiene una página donde hablan de las instalaciones y algunas maneras de preparar producto. Obviamente no todo, y me parece muy interesante. Bueno, aquí voy a ser un poco más claro. Cada laboratorio y cada institución y cada productor de vitamínicos o sustancias nutrimentales va a pegarse a las necesidades de consumo de sus clientes. Aquí, por ejemplo, podemos poner ejemplo que hay quienes utilizan, por poner un ejemplo, vitamina E extraído de aceite específicamente de trigo, pero hay personas que utilizan ciertos complementos sintéticos para complementar eso. Yo no te podría decir cuál es la mejor manera. Sin embargo, si contienen las cantidades adecuadas, tú puedes resolver esa situación de deficiencia a través de ello. Sin embargo, aquí en ortomolecular siempre se trata de llegar a las macrodosis. Entonces, en el caso de los productos que son específicamente para medicina ortomolecular, van a ser de una forma. Aquellos que dicen orgánicos, pues puedes encontrar, por ejemplo, aceite de trigo que diga que es vitamina E. Y no es pura vitamina E, sino es aceite de trigo. Entonces, aquí más bien varía. Por ejemplo, los laboratorios Hasler efectivamente manejan una forma homeopática, pero te voy a decir algo. Yo he ido a visitar 2 o 3 laboratorios homeopáticos, y a través de estudios que se hicieron de análisis, yo he analizado diferentes medicamentos con técnicas de espectroscopía, y lo que te puedo decir es que ningún laboratorio hace idénticas las cosas, porque por una o por otra razón los materiales primarios que se utilizan para hacer cada producto son diferentes, porque cada uno tiene un distribuidor. Yo lo que te podría decir es que la idea es que contengan, acorde al laboratorio, los requerimientos que se requiere. Entonces tú puedes comprar las vitaminas en ciertos lugares donde tienen un requerimiento. Yo lo que te puedo decir es que tú siempre tomes en consideración qué es lo que quieres obtener de esos medicamentos y utilices las dosis recomendadas, ¿sí? En este caso nosotros tenemos todos los productos de nutrición en Molecule, como tú ya los has de conocer probablemente, y pues bueno, estos tienen las especificaciones que se mandan a hacer seriamente como un laboratorio con sus normas y con sus estándares que se requieren para la producción de un vitamínico. Entonces, en ese sentido, pues sí vas a encontrar diferencias, pero básicamente no debería de haber ninguna razón mayor para que no encuentres un vitamínico que se adapte a tus necesidades, tanto en cuestión de precio como en cuestión de necesidad terapéutica. Entonces ahí van diferentes. Por ejemplo, aquí con nosotros en ortomolecular vas a encontrar
probablemente productos que sean más para dar medicina automolecular. No es lo mismo que tú vayas y compres, por poner un ejemplo, vayas y compres una vitamina E o un complejo B a cualquier lugar, porque vas a encontrar que las concentraciones son diferentes o las cantidades por pastillas son diferentes. Es decir, vas a encontrar que a lo mejor alguien te da 100 pastillas de vitamina E por un precio y aquí es de otro, o sea, va a variar. Pero a lo mejor lo que te están ofreciendo en una es, como tú dijiste, es aceite de germen de trigo, y en otras va a ser el concentrado de vitamina E. Entonces ahí varía de laboratorio a laboratorio. Lo que tienes que hacer es preguntar o revisar las etiquetas para ver qué es exactamente lo que traen los productos. Dice, la medicina automolecular entonces no son vitaminas y minerales orgánicos. Perdón por la ignorancia. Dice, estoy enamorada de los productos de ustedes y por eso quiero aprender. No es comparación, solo saber. En un video la doctora Esther habla sobre ortomolecular y fue por ella que encontré a ustedes. ¿Quién es la doctora Esther? No sé. Bueno, ¿quién es la doctora Esther? Es la pregunta. Bueno, yo lo que les puedo decir es que los productos no es que sean naturales o no. Mira, tu cuerpo lo que va a hacer es que si yo le doy el aceite de vitamina E que viene en trigo, o sea, el aceite de trigo, lo que va a hacer es jalar la vitamina E, la va a transportar. No es que vea la vitamina E y la absorba. Entonces, muchos de los productos, por ejemplo, en el caso por ejemplo, otro ejemplo, el caso de los omegas, pues no es que el omega venga solo sintetizado. El omega se obtiene de una materia prima que puede ser el aceite de pescado. Y de ahí se toma el aceite de pescado, se separan los componentes que no sirven y se tiene el concentrado de vitamina E con una sal. Entonces, eso es lo que tú estás viendo en realidad. Y lo que se espera es que esa cantidad de sal que viene ahí tenga la cantidad que tú requieres para usarla. Entonces, si lo ponemos desde ese punto de vista, sí te podría decir que todos son naturales. Pero cuando tú te ponen algo en una pastilla, eso se vuelve industrializado. Si tú me dices, yo quisiera consumir vitamina E, lo que tú tendrías que hacer y lo quieres consumir de forma natural es ponerte a plantar el trigo y casi comenzarlo a machacar y dejar que escurra para obtener el aceite esencial del trigo. Pero nosotros lo que hacemos es evitarte todo ese proceso. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, sí, todos los productos son de punto de vista naturales porque se obtienen de materias primas, ¿sí? Es decir, no vamos a obtener la vitamina E a partir de una síntesis industrial, es decir, no se agarra y se comienza a sintetizar. Se puede hacer, pero sería costosísimo, y entonces la vitamina E sintetizada de forma industrial costaría miles más de los que cuestan hoy en día producirla. Entonces lo que hacemos realmente es como cuando, voy a ponerte un ejemplo, y no es el único producto donde sucede. Todos conocen que ahora que hubo influenza, comenzaron a comprar el famoso Tamiflu, que lo que hace es pues, matar el virus de la influenza. Pues resulta que el Tamiflu está producido de un derivado que viene de una sal que se encuentra en el anís estrella. Si tú vas a cualquier mercado, vas a encontrar este anís estrella. Y tú lo puedes hacer en un té y eso te puede ayudar con cólicos, con la gripa. Pero cuando lo necesitamos para una cuestión farmacológica, lo que se hace es agarrar ese anís estrella, y en Estados Unidos hay plantíos enormes de anís estrella, nada más para producir Tamiflu. Entonces lo que hacen es, obtienen el anís estrella, lo descomponen y le extraen la sustancia que es el oseltamivir. Esa sustancia viene dentro del anís estrella, y lo que hacen es extraerlo de la... Entonces, si tú me dices que eso no es un producto natural, yo te diría que no es que no sea un producto natural, es un producto natural, lo que pasa es que está separado de donde se obtuvo inicialmente o de donde se produce inicialmente. Igual yo te puedo decir, la insulina es lo mismo, la insulina se produce en bacterias, pero es un producto natural, sí, porque lo que utiliza son bacterias para producirlo. La cerveza, o sea, yo creo que te voy a hacer una broma un poco pesada, Blanca, en el sentido que me dijeron, es que relación. De hecho, aquí vemos en este cuadrito, por ejemplo, la relación entre ellas. Mira, por ejemplo, una hormona como son los glucocorticoides pueden dar respuesta en los linfocitos, en los neutrófilos, en los monocitos y los macrófagos. Ahora, esta expresión se da por las citocinas, no son solas. Otro ejemplo son la sustancia P, donde ustedes pueden ver linfocitos T y B, eosinófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, neuropéptido Y, que también sirve, por ejemplo, este neuropéptido Y sirve para la cuestión de la alimentación. Por ejemplo, las personas que son muy ansiosas, nerviosas, comen más, y de ahí su relación con que algunas de las razones por la obesidad tengan que ver con inflamación. Vean cómo están aumentados los linfocitos T, B, células dendríticas, monocitos, macrófagos, etcétera. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de que todas las hormonas están relacionadas con ellas, ¿no? Y pueden estar provocando alteraciones del sistema inmune.
De hecho, existen receptores neuronales de citocinas que están distribuidos a lo largo del sistema nervioso central, lo que sugiere que las citocinas funcionan como neurotransmisores también. Y no son neurotransmisores. Hay parejas de seropositivos para virus del SIDA. O sea, si se sabe que los dos tienen SIDA, miren lo que les pasa, hasta bajan. O sea, saber que están enfermos es peor. Estudiantes en época de exámenes disminuyen las células que matan. Pacientes con depresión disminuyen el número de actividad de leucocitos, ¿no? Pacientes diagnosticados con cáncer de mama irresecable, vean. O sea, una emoción, o sea, si les dicen que están mal, todavía el sistema inmune se va más para abajo. Es una grosería. Y entonces podemos llegar a algunas conclusiones iniciales en este tema que tienen que ver con las interacciones neuroinmunológicas del cáncer con respecto a que hay que buscar más información todavía en la neurobiología, la inmunología y la psicología. Y a pesar de que en los últimos años el papel de la llamada psiconeuroinmunología y en especial de las citocinas en la aparición y desarrollo de diversas patologías está adquiriendo peso, aún no tenemos conclusiones claras de dónde puede estar la relación. De hecho, y ejercen su acción directa sobre el cerebro. O sea, el sistema inmune también está metido en cómo respondemos al cerebro y cómo el sistema inmune se deja llevar por una emoción. Entonces, en la depresión se ha demostrado que la existencia de un perfil bioquímico, es decir, de ciertas sustancias específicas a nivel endocrinológico y a nivel inmunológico, similar observada a la del estrés. O sea, si ustedes están tristes o estresados, van a sacar sustancias inflamatorias, van a sacar sustancias que alteran O sea, si les llega un día gris, le tienen estrés psicológico fuertísimo, va a cambiar la bioquímica y esto se va a mostrar en hábitos menos saludables. Ejemplo, les puede comenzar a dar insomnio, comen mal, hacen poco ejercicio y entonces comienzan a hacer todas las cosas al revés. O sea, sentirse infeliz les comienza a causar enfermedades. ¿A través de qué? De estos cambios, ¿sí? Si se sienten infelices no van a querer hacer ejercicio, si se sienten infelices no van a querer comer bien, no se van a cuidar. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio tienen una mente más saludable, ¿no? Cuerpo sano en cuerpo sano. ¿Quién dijo eso? Hipócrates, más de 1000 años. No le hacemos caso a Hipócrates, ahí sigue. Tiene 100,000 aforismos. Yo a mis alumnos de medicina les digo, hay que leer los aforismos de Hipócrates. ¿Por qué? Porque Hipócrates tuvo mucha razón, la observación es lo principal en la medicina. Entonces, todo esto les condiciona a padecer las enfermedades. Por ejemplo, el estrés puede alterar la función del sistema inmune, de forma que se puede influenciar el desarrollo o crecimiento de las enfermedades neoplásicas, ¿no? Lo que ya platicamos hace rato. Por ejemplo, aquí miren, este cuadrito que está muy bonito, dice el efecto del estrés sobre el sistema inmunológico humano. Por ejemplo, mujeres que recién enviudan, fíjense nada más, aumento del cortisol, disminución de la proliferación de las células presentadoras de antígenos y la reducción de las células que matan a cualquier tipo de antígeno. Mujeres recién divorciadas, disminución cuantitativa y cualitativa del sistema inmunológico, disminución y proliferación ante mitógenos, disminución de CD4, reducción, nada más. Cuidadores de enfermos de Alzheimer, o sea, las personas que cuidan enfermos, miren lo que les pasa. Pasa el conocimiento sobre los efectos de las alteraciones del sistema nervioso central, el endocrino y el inmunitario, así como la relación con los estados de ánimo, podría esclarecer la susceptibilidad personal y la evolución particular, incluso paradójica, de algunos de este grupo de pacientes. Y claro, si podemos aclarar a nivel molecular, anatómico, todo lo que tiene que ver con las interrelaciones de los aparatos que acabamos de hablar, pues nos pueden diseñar una terapia farmacológica o de la que sea mucho más clara para la interfase entre todos los sistemas. Es decir, si sabemos en qué falla, nosotros podemos aclarar dónde podemos trabajar. Y entonces, si ya tenemos todo este contexto, ¿dónde entra la nutrición? Pues aquí. Nosotros, al aclarar el sistema, al aclarar todo esto, podemos llegar entonces a la intención de entender dónde va a entrar los nutrientes, que serían la parte que